Bien, y continuamos la jornada con la ponencia sobre sistemas de ahorro de agua y energía en la rehabilitación de las instalaciones en los edificios. Contamos como ponente de esta interesante comunicación con Luis Ruiz Moya, técnico en electrónica, radio y televisión. Ha creado y dirigido el Grupo TESA, un grupo líder en materia de hidroeficiencia energética, auditor especializado en temas relacionados con la eficiencia energética, con todos los temas que nos va a presentar ahora. Fundamentalmente ha dirigido diferentes auditorías, planes de ahorro, estudios muy complejos para reducir, disminuir los consumos de agua y energía derivada del calentamiento. Ha dirigido durante estos últimos años, el proyecto Aura para el canal de Isabel II de Madrid, de auditorías de uso responsable del agua, y es colaborador en la adaptación del BRIM, que con LEED y con Verde pues son herramientas, son certificaciones de eficiencia energética de edificios importantes, y que en el apartado de agua ha contado con su colaboración. En definitiva, una persona vinculada a este mundo con una dedicación muy importante en empresas, en asesoría de empresas de servicios energéticos, un tema emergente en España. Cuando quiera, Luis. Gracias. Buenos días, gracias, Carlos, gracias a los organizadores. Tener esta ocasión de poder enseñar un poco mi idea de la presentación. Lo que pretendo realmente es dar ideas. No tengo otro objetivo que despertar el ansia de conocimiento que tenemos tanto para nosotros como para terceros de mejorar nuestro trabajo. Y la idea de la eficiencia o la hidroeficiencia, el ahorro de agua y la energía, lo que pretendo es simplemente la facilidad y lo simple que es optimizar los proyectos, tanto en origen cuando se desarrollan como a posteriori, pero sobre todo en rehabilitaciones de edificios donde el mundo del ahorro de agua nos olvidamos que es quizá la tecnología a nivel de eficiencia que más rápidamente se amortiza de cualquier otra inversión. Cuando hablamos de eficiencia, si pensáramos, por ejemplo, en una cogeneración, en la implementación de paneles solares, utilizar simplemente iluminación LED, cualquiera de las tecnologías que existen en el mercado para hacer eficiencia, las tasas de retorno de la inversión se dan en un montón de años. Cuando hablo de un montón, hay unas que son más y menos. Para que se hagan una idea, todas las medidas que vamos a ver en ahorro de agua, por norma general, se amortizan en el mismo ejercicio. Pocas cosas hay tan rentables como el ahorrar agua y energía. En primer lugar, a nivel de... Perdón, que me aclare. Un segundito. No. Vale. Bueno, en primer lugar, el por qué ahorrar agua. Es obvio que cada vez tenemos una mayor sensibilidad en el tema del ahorro de agua. Ahora mismo simplemente estamos a muy poco espacio de en algunas comarcas entrar en prealerta. Por ejemplo, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe está en el tris de tener que empezar a hacer campañas de sensibilización por prealerta en la sequía inminente que se les viene. Galicia, donde en un momento determinado, como podemos ver, no soy capaz de controlar el ratón todavía, perdón. Es obvio que los problemas que se producen a nivel del mapa, digamos, con la pluviometría que tenemos en el país, pues parece o no tiene sentido que Galicia tenga problemas de agua. Bueno, pues en Navidades estaban con problemas de prealerta porque no tenían suficiente cantidad de agua potable para dar a la población. Por lo tanto, el agua es cada vez más importante en cuanto al concepto de la eficiencia y, sobre todo, lo que tenemos que plantearnos es única y exclusivamente si lo que estamos consumiendo es lo adecuado. Y lo que voy a pretender mostrar es lo importante que es tarar esa demanda, tarar esos consumos y conseguir con muy bajas inversiones tener la máxima optimización posible en la demanda del agua, siempre, por supuesto, sin sacrificar el confort ni el detrimento del servicio ofrecido. Te pido disculpas, pero no soy capaz de... Le estoy dando, pero
¿No ves? Me muevo con la rueda. Es que no... Si no, lo muevo con el teclado y ya está. Y a la izquierda, con la rueda, de acuerdo. Perdón por estos problemas técnicos, que la tecnología y yo estamos un poco reñidos. Bueno, antes en la ponencia, en la pantalla anterior, lo que pretendía era hacer un repaso cómo es obvio que tiene lógica que en el norte de la península haya menos problemas y en muchos casos se consuma o se demande más agua, pero es obvio que en el sur esa demanda de agua, esa necesidad hídrica, tendría que reflejarse tanto en la demanda como en los precios. Luego vamos a ver que no es así. En el caso principal de una vivienda, de las dos tipologías que más demandan agua, aquí hacemos un repaso rápido de lo que podría ser el consumo de agua, en qué se distribuye esa demanda y el peso que tiene de la estadística normal a lo que podría ser un consumo ecológico. Un consumo ecológico suele estar rondando el entorno de los 110 litros por persona, habitante y día. Ese consumo de agua realmente no hay ningún tipo de merma de confort. Cristina Narbona hace unos años puso de moda el que podíamos llegar a 60 litros por persona y día y parece una aberración. Lo que ocurre es que lo que tenemos la mentalidad es de que no tenemos confort si no consumimos mucho agua. No nos vale una ducha, tiene que ser una ducha de hidromasaje. No podemos ir a una piscina, tenemos que ir a un spa. Es decir, cada vez estamos asociando más que el lujo, el confort, tiene que ir en demanda del derroche, y no tiene por qué. Hay tecnologías, como vamos a ver, que nos permiten tener unos consumos muy contenidos y no por eso vamos a tener un menor confort. Les pido disculpas, me río, pero que es que reacciona tarde y el coste del agua es, en este caso, y perdón que he perdido un poco el hilo de lo que quería transmitir, el coste del agua no es que sea barato, el problema es que es irrelevante respecto al resto de los consumos. Cuando hablamos de ahorrar agua y en una factura de un pueblo, o por ejemplo en algunas localidades donde incluso el agua la regala al ayuntamiento, ¿cómo voy a ahorrar si no me cuesta nada? ¿Para qué? Si tengo una comunidad de vecinos que tenemos un contador único para todos, ¿para qué voy a ahorrar agua? Si lo que yo ahorre, el otro puede dejar el grifo. Es decir, es un problema mental, pero no tiene nada que ver con el confort ni con el uso que hacemos del agua. En algunas localidades ese agua llega a 3,88 euros, es decir, es un dineral. ¿Qué ocurre? Que comparado con el coste energético, que vale 4 o 5 veces, una factura de agua de 180 a 200 euros ni me preocupo. Si tengo los costes de energía, que eso los pago por recibo. No le damos importancia y no nos damos cuenta de que ahorrar agua significa ahorrar energía. En el caso de la Comunidad Económica Europea, que por cierto vamos con retraso, había una directiva donde nos teníamos que homogeneizar y darle el precio real al coste del agua y no estamos cumpliendo, estamos en un desfase realmente bastante importante. Cuando hablaba de que el ahorro de agua es sistemático del ahorro de energía, como podemos ver en este ejemplo, las estadísticas, digamos, normales que cualquier técnico pueda dar, es que de media, entre un 38 y un 41% aproximadamente, como mínimo de energía, se utiliza cuando vamos a darnos una ducha o cuando vamos a lavarnos. En este ejemplo concreto, lo que pongo es un ejemplo de una ducha de una serie de minutos que vamos a tener unos 90 litros de agua, a 38 grados de mezcla, que es una temperatura de invierno y en confort, y resulta que de esos prácticamente el 60% es agua caliente. Agua caliente que tiene el coste del agua más el coste de calentar ese agua caliente, y ese coste es infinitamente superior al propio coste del agua. En este caso concreto y con datos del IDAE, por cierto, desde el año 2005 no ha vuelto a actualizar estos costes. El calentar un metro cúbico de agua es bien fácil y cualquiera de nosotros lo podemos hacer, es decir, sabiendo el salto térmico y la entalpía que tenemos que utilizar, si hacemos una cuenta sencilla de que por cada metro cúbico necesitamos 1,163 kilovatios hora de energía calorífica para subir esa temperatura, pues veremos que si calentamos con gas
ese metro cúbico vamos a estar en el coste de unos 3 euros y si vamos a electricidad vamos a estar hablando de prácticamente 6 euros. Más el coste del agua, ya tenemos ahí, dependiendo en qué zona, entre 6 y 8 euros de coste por cada metro cúbico de agua demandada. ¿Cómo vamos a evaluar, por lo tanto, una grifería? Es decir, ¿cómo sabemos si una grifería es ecológica, no lo es, o en qué medida puedo determinar la grifería que yo estoy utilizando, cuán ecológica es? Bueno, lo primero que nos encontramos es una discrepancia de criterios, tanto en el diseño como el replanteamiento de edificios, como de normativas, que nos vuelve locos. A un técnico, y más en el foro en el que nos dirigimos del mundo de la construcción a nivel de los estudios de arquitectura, etcétera, pues primero tira de las normas base, RITE, CT, etcétera, y resulta que la primera incongruencia que nos encontramos es que nos obligan a tener unos caudales mínimos, es decir, un grifo de ejemplo como el que pongo aquí, es decir, en la sección HS4 nos encontramos que como mínimo tenemos que tener 0,20 decímetros cúbicos por segundo. Ojo, eso es una barbaridad. Cuando luego otra norma, por ejemplo, si cojo y ese edificio va en la Comunidad de Madrid o en Madrid municipio, resulta que me limita al consumo máximo de 8 litros. Pero eso sí, estoy haciendo instalaciones sobredimensionadas, estoy bombeando para tener unas presiones barométricas adecuadas por simultaneidad y resulta que luego, cuando llego al punto de salida, tengo que limitar el caudal. Eso es una incongruencia, es una barbaridad. Bueno, en algunos casos, el cumplir todas las normativas es imposible. O A o B, al final, son contradictorias. ¿Qué ventajas tienen todas estas tecnologías? Bueno, tiene un inconveniente, pero también tiene una ventaja. Si pretendemos ser innovadores y proyectar un edificio y obtener algún tipo de certificación tipo LEED, garantía de calidad ambiental o cualquiera de los distintos sellos que utilizamos, por decirlo de alguna forma, para etiquetar nuestros edificios como verdes o sostenibles o eficientes, pues nos vamos a encontrar que estas medidas ayudan y es muy fácil conseguir esos puntos o mejorar el proyecto simplemente con hacer algunas de las cosas que ahora seguidamente vamos a ver. En el primero de los casos, el primero es establecer el criterio. ¿Por qué criterio nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros edificios? Bueno, hay un criterio que decía antes que era cómo conseguir que una grifería o que un equipamiento o que una instalación sea ecológica. Bueno, estos marchamos, por decirlo de alguna forma, que pueden darnos una imagen adicional de mejora medioambiental o de respeto medioambiental, tenemos que establecer unas bases mínimas. Esas bases mínimas están demostrados a nivel internacional que, por norma general, en grifos, un consumo sostenible, un consumo racional, estaríamos hablando de una demanda en punto de boca a una presión barométrica de entre 2,5 y 3 bares de 6 litros por minuto. Por encima de eso, lo único que aportamos es agua y derroche. Por lo tanto, hoy se puede pedir a cualquier grifería, a cualquier equipamiento sanitario, que limitemos esos caudales, con unos niveles de confort, ni que decir tiene que no haya merma. De hecho, la normativa del Ayuntamiento de Madrid, la Ordenanza Municipal de Uso y Gestión Sostenible del Agua, obliga a que todos los nuevos edificios, el máximo consumo que pueden tener es ese. En regaderas, duchas y otros servicios estaríamos hablando de un límite de 10. Lo normal es que en duchas a nivel internacional nos quedemos en 8 litros. 8 litros tiene suficiente caudal. Pensar que cualquiera de nosotros en nuestra casa, estadísticamente está demostrado que un 80% de las viviendas consumen, por ejemplo, en un punto de ducha, en el entorno de entre 14 y 15 como mínimo, y lo normal es que estén entre 16 y 18 litros por minuto. Agua que lo que nosotros veremos ahora después es que por mucho agua que consumamos, el confort no está asociado a ella y pondremos algunos ejemplos. Hay un dato importante al final y es que, sobre todo en edificios públicos, no solo se premia en este tipo de certificaciones el que tengan unos consumos sostenibles, como pudiera ser en grifos temporizados, en inodoros que tengan doble descarga, etcétera, el que el consumo sea racional, sino que además hagamos medidas adicionales como algunos de los ejemplos que a posteriori pondremos. Entonces, en estos ejemplos hay una fórmula de cálculo muy sencilla y era es establecer
cuán eficiente es la medida o cuán eficiente es el grifo o el equipamiento sanitario que vamos a utilizar. Y la fórmula es muy sencilla, no voy a ir por tiempo y por el retraso que llevamos un poco para que no sea más ágil la aplicación. Tengo un ejemplo, simplemente lo que hacemos es establecer el factor de consumo original, establecer una medida correctiva y establecer el consumo posterior y hacer una diferencia. Y luego esa diferencia se cataloga y se divide, por decirlo de alguna forma, en distintos elementos, como puedan ser, digamos, en función del porcentaje que ahorran respecto a la medida siguiente. En el caso de estos ejemplos, si cogiéramos una instalación tipo donde un grifo que estuviera ya en funcionamiento o simplemente de obra nueva tuviera un diseño que nos está ofreciendo un caudal de 14 litros por minuto, lo que nos encontraríamos es que si le incorporáramos alguna de las tecnologías, como ahora veremos, concretamente un perlizador, pasaríamos de 14 a 4,6 litros. ¿Qué ocurre? Que el factor de consumo original es la división del caudal real que tiene el grifo bajo lo que dice la norma. Contra más nos acerquemos a la unidad, mejor. Contra más nos separemos, será peor. En este caso concreto, un 2,3 es que estamos consumiendo aproximadamente 2 veces y pico lo que dice la norma como lo que sería un equipo eficiente. Y por contra, el factor corrector o la medida correctora lo que nos indica es cuán cerca estamos del ideal. Esas dos operaciones se hace una simple resta y lo que nos da es tanto el ahorro como determinar si la medida merece o no merece la pena para incorporarse en el proyecto. Luego, cualquiera de estas actividades se tienen en las jornadas y si no, con sumo gusto en mi correo electrónico no tengo ningún inconveniente de documentar o en alguna de las muchas publicaciones que tenemos en la materia, hacérselas llegar. En este caso concreto vamos a ir a la parte práctica. Voy a acelerar un poquito porque quiero contarles muchas cosas y con el retraso me enrollo un poco. Primero, vamos a ver elementos de grifería ecológica. ¿Qué es lo que tiene la grifería ecológica? Que tiene medidas o tiene un diseño o que le podemos aplicar medidas sobre esa grifería que nos permiten reducir los consumos. Si vemos en este caso este cuadro, aquí lo que nos está diciendo prácticamente es, en función de la presión barométrica de la instalación, siempre hablando de presión dinámica, es decir, con demanda de uso, cuál es el consumo de agua en función de la presión a la que sometemos. Esta línea roja es lo que es un equipo estándar normal y corriente de cualquiera de los que tenemos en una vivienda. Un grifo, como mínimo, que denominaríamos lo que se denomina la línea ecológica, está en esta línea azul clarita. Pero es que observemos la cantidad de equipamientos que están por debajo de lo que podríamos hablar de lo que es la línea de lo que es un grifo ecológico. En este caso concreto, la única cosa que hay que hacer es, sobre un grifo normal y corriente, sustituir el clásico airador. Y muchos dicen, no, si eso ya lo tengo yo en casa, mi grifo ya lo trae. No, con todo el respeto, por desgracia, solo un reducido número de fabricantes lo utilizan y con caudales, como hablábamos de lo que era la línea ecológica, es decir, con esta línea. Simplemente hay que sustituir uno, poner otro y automáticamente vamos a conseguir, en función de lo que vayamos persiguiendo, ese tipo de ahorro. Bueno, vamos a verlo gráficamente. Bueno, aquí en este vídeo lo que vamos a ver, estas manos y esa tripita como la mía es de Gonzalo López Patiño, que es profesor de la Universidad de Valencia, concretamente del antiguo grupo multidisciplinar de fluidos, donde, como podemos ver en tiempo real, es decir, esto es verdad, es decir, fíjense la diferencia de un equipo, del equipo estándar, a lo que consumimos con un equipo ya incorporando un perlizador al mismo grifo. Si vamos a una solución y decir, bueno, pero yo ya tengo los grifos, estoy haciendo una remodelación, bueno, la mano de obra y la instalación es complicadísima, se desenrosca a izquierdas y se enrosca a derechas. La verdad es que, bueno, no es que sea una dificultad para que no la podamos aplicar sobre cualquier grifo existente, es decir, realmente la medida es bien sencilla, lo que estamos atacando es el punto de salida. ¿En qué se basa? Básicamente en el efecto Venturi. Lo que hacemos con ello es que insuflamos aire justo en el punto de salida,
con lo cual conseguimos unas burbujas más gordas. En vez de que sea una gota 100% de agua, lo que hacemos es hacer una especie de globo. El agua envuelve una cámara o un contenido de aire. La sensación de confort, la eficacia con los jabones es muy superior, sobre todo con jabones líquidos, a los jabones tradicionales. Y lo que estamos consiguiendo con todo esto es reducir todo ese contenido dentro de la burbuja de aire por agua, que es gratis, sin ningún tipo de tecnología adicional. Hay otras tecnologías como son esto, que son muy apreciados en fregaderos, eyectores. No se ve muy bien el vídeo, supongo que en la presentación online se verá algo mejor, pero lo que aquí tenemos es ergonomía de uso. No solo hacemos lo mismo que antes, sino que además nos permite dirigir el chorro, algo que en los fregaderos con mucho diseño tenemos un inconveniente, es que el fregadero tiene un arco, aquí cae el chorro y el chorro a lo máximo que hace es digamos, un recorrido semicircular entre las dos partes del seno de un lavabo, perdón, de un fregadero. En este caso nos permite dirigir el chorro a cualquier parte con la generación de ahorros. También se puede hacer esto sobre duchas y se puede hacer de dos formas. Por una parte, la más económica es sobre cualquier grifería de cualquier fabricante, de cualquier instalación, incorporar esta piececita entre el grifo y el flexo. Y consigo dos cosas. La primera, el reducir el consumo de una forma realmente espectacular, pero sobre todo también el ahorrar, digamos, ese agua sin cambiar las variaciones o el confort de esa ducha. Lo que estamos haciendo es limitando el consumo. Si además incorporamos una solución como es esta, que incorpora una tobera giratoria, normalmente los flexos, sobre todo en hostelería, restaurante, en cualquier uso público o intensivo, los flexos se suelen morir y se rompen todos por la tobera, porque están rígidos. Bueno, pues esto lo que hace es que no se enredan y aumenta la vida espectacularmente. También podemos cambiar las duchas, y hay duchas donde lo que hacen es incorporar esa tecnología en el propio modelo y hacer las mismas funciones o incluso ahorrar más, porque en algunos de los casos, como es el que tenemos aquí, lo que estamos haciendo es simplemente cambiando el mango de ducha de un teléfono tradicional en casa por otro. Una medida que, para que nos hagamos una idea, y si miramos como consumidores, estamos diciendo que en una casa que tuviéramos que cambiar los inodoros, todas las piezas para ahorrar agua en el inodoro, en la ducha, etcétera, estaríamos hablando de 60-70 euros de inversión y nos va a generar entre 300 y 350 euros al año a una familia media de cualquiera de nosotros. Es decir, es una semanita de vacaciones prácticamente. Y como podemos ver, los ahorros en tiempo real son espectaculares. Esas mismas duchas las tenemos para entornos de alto tránsito, antivandálicas, etcétera, para edificios polideportivos, etcétera. Hay un punto que quiero mencionar, y es este caso concretamente, es el aprovechamiento del agua que despreciamos. Por norma general, las calderas, los calentadores, etcétera, los tenemos aproximadamente a una media entre 8, 15, incluso más metros. Ahora, por legislación, el límite lo deberíamos de tener a 15 metros de donde se genere esa fuente de calor. Bueno, pues este sistema lo que hace es que ese agua que todos despreciamos cuando estamos esperando a que llegue caliente por la mañana y sobre todo en invierno, lo que hacemos es insuflarla por una solución muy económica y de bajo coste, insuflarla en un depósito siamés que lo que tiene es una capacidad de absorción de la propia presión barométrica de la instalación y que la devuelve al circuito de agua fría cuando empezamos a mezclar agua fría. Es decir, que el primer sanitario que demande agua fría se lo va a devolver aprovechando la misma presión del circuito. Esta medida, que es una solución técnica muy sencillita, si se implementara de serie en viviendas nuevas, estaríamos consiguiendo tener unos niveles de ahorro muy importantes. Pero es que lo más importante no es que ahorremos mucho, es que no despreciaríamos nada. Cosa que ahora, forzosamente, a lo sumo, alguien que sea muy ecologista lo que va a hacer es poner un cubo y cuando salga ese agua, utilizar ese cubo o para fregar o para regar las plantas. Es decir, estamos aprovechando ese agua que normalmente despreciamos y que es nada más que el contenido del agua que hay desde la caldera hasta el punto de manda. Fíjense que la instalación es sofisticadísima. Un temporizador para mandarlo a un depósito siamés que está presurizado 0,1 bar más que la presión media que tenga el circuito. ¿Y qué va a hacer el circuito? Que cuando yo demande agua fría, ese agua que se ha cargado previamente esperando a que llegue, abro el grifo y la demando como agua fría. Son soluciones sencillas, de bajo coste, o depende del proyecto cómo se haga, y que se pueden implementar.
Pero es que también tenemos griferías donde cuál de nosotros no hemos agarrado un monomando y que abrimos y de golpe y porrazo el agua nos salpica y lo que hacemos es darle golpecitos para cerrarlo. Eso pasa en casi todos los sitios públicos. Bueno, pues un freno a la apertura lo que va a conseguir es que tengamos suficiente caudal, pero no estemos ofreciendo el 100%. Pero además está en la postura central, está ofreciéndonos agua fría, con lo cual, por norma general, esa demanda de agua caliente cuando nos lavamos, que tardamos 30 segundos, no la derrochamos porque no la disfrutamos y lo único que hacemos es dejar las tuberías calientes para el que venga detrás que la tenga más cerca. En estos casos, ya por soluciones técnicas, tendríamos otra serie de equipos, que aquí ya los voy a hacer genéricamente, como son, por ejemplo, la grifería electrónica. Es obvio que hablarles de ella prácticamente todo el mundo la tiene. Que están basadas en infrarrojos y lo que hacen es la detección de presencia. Es verdad que el nivel de ahorro que generan es más que cualquier otra. ¿Por qué? Porque suelen incorporar todas las tecnologías de perlizadores o reductores y además incorporan la demanda exclusivamente cuando se tiene esa necesidad. Pero también hay otras tecnologías y sobre todo en el mundo de la arquitectura el diseño, etcétera, tiene mucha importancia. Esta grifería se desarrolló para cárceles, está basada en el tacto. Lo único que hacemos es que se buscaba un sistema que fuera violento, más violento que un trozo de metal que le puedes golpear. Lo que haces con ello es que cuando le tocas se abre, si le vuelvo a tocar se cierra. Pero además incorpora la electrónica para decirle que puedo solo tener 6, 8 o 10 segundos. O si lo incorporo como se desarrolló en las cárceles, pues que a mí me dan 20 minutos de agua y si yo hoy me consumo esos 20 minutos, hasta mañana no me vuelve a dar otros 20. O que, por ejemplo, no pueda hacer demandas seguidas, sino que tenga que hacer un minuto, esperar un tiempo, otro minuto, es decir, puedo programarlo como yo quisiera. También podemos optimizar grifos existentes. Ahora mismo, en proyectos de remodelación, lo normal no es que tengamos que cambiar todos los grifos, el proyecto no va a ser mejor por eso, sí que va a ser más elevada la factura, pero no vamos a ser más eficientes. Sobre grifos temporizados podemos perfectamente coger ese eje, que es el que regula la temporización, y basándonos en un efecto ergonómico de que cuando quitamos las manos no siga saliendo agua. ¿Cuántos de ustedes no le han dado un grifo temporizado, se han lavado, se han ido y el grifo seguía? Sí es verdad que se va a cerrar solo, pero si se cierra dentro de media hora, pues vaya ahorro. Bueno, pues eso lo que hay que hacer es jugar con la ergonomía de utilización. Y por supuesto también se le pueden incorporar a muchos de esos modelos los perlizadores y reductores. En este caso, otro de los elementos importantes, sobre todo en proyectos residenciales, es la grifería termostática. Desde el mundo de la eficiencia no hay mejor ni más rápido sistema para optimizar el consumo energético que hacer que el propio grifo sea el que regule la temperatura del agua fría y el agua caliente. Si yo en un momento determinado quiero 38 grados y, por ejemplo, tengo problemas, y lo habremos visto en los anuncios, algunos que salen en la televisión, cuando uno se está duchando y otro llega y le abre el grifo y por pérdida de carga le varía la regulación y empieza con esa sensación. Lo que estamos haciendo es cambiando la presión barométrica de cada una de las dos aguas por consumos simultáneos. Bueno, pues un termostático lo que hace es que automáticamente se va a adaptar al menor para conseguir esa regulación automática mucho más rápida de lo que nosotros podamos hacer a mano, porque cuando hacemos a mano lo que hacemos es pasar de mucho a poco y el grifo está haciendo esas mezclas raras. Ni que decir tiene que la grifería para discapacitados en proyectos de rehabilitación en edificios es básica, porque en muchos de los edificios que nos encontramos ni siquiera tenemos zonas o aseos para discapacitados y hoy es prácticamente obligatorio. Pero también nos encontramos con otro elemento bastante importante, que son los fluxores, instalaciones que se pusieron de moda entre los años 70 y 80 principalmente, y que sí que es verdad que son de lo más eficientes, de lo más robustos, pero también son los más consumidores de agua de cualquier instalación sanitaria. De hecho, aquí tengo una presentación a posteriori donde les voy a baremar cada una de las tecnologías con datos reales con un supuesto práctico. ¿Dónde es donde nos encontramos en máxima eficiencia en los inodoros? Principalmente en la selección de descargas.
No es lo mismo un hombre que una mujer en un edificio público, los hombres suelen tener urinarios, las mujeres no. No es lo mismo las mismas dos tipologías de hombres y mujeres en una vivienda donde los dos van a utilizar el inodoro. Para retirar líquidos siempre vamos a necesitar muchísima menos agua que para retirar sólidos. Bueno, lo que tenemos que hacer es dar esa posibilidad al usuario de que seleccione él si va a hacer una micción o va a hacer una deposición. En este caso concreto, en los sistemas para modernizar inodoros, hay infinidad de ellos. En este ejemplo, simplemente cambiando la ubicación y aprovechando el espacio, tenemos soluciones que bajan de 14, 16 litros a 6 o incluso menos. De hecho, también podemos reutilizar el agua de la ducha o de las habitaciones. Imaginemos un hotel o simplemente una vivienda donde cojo el agua de la ducha y la reciclo y la utilizo para el inodoro. No solo estamos reduciendo el consumo, sino que estamos haciendo un consumo gratuito por desuso de otras aguas. En este caso concreto, van a ver aquí el sistema más eficiente que existe en el mercado. Este inodoro tiene una peculiaridad, y es que solo utiliza 1,5 litros de agua por cada uso. Aquí ya no tiene lógica ni siquiera utilizar la discriminación entre micciones y deposiciones, porque realmente lo que está haciendo este sistema es utilizar aire comprimido, con lo cual no solo nos da unas posibilidades de eficiencia enormes, sino que es que además el agua realmente la utiliza para hacer el espejo, para que la loza no se ensucie y para vía envolvente cuando tenemos que expulsarla. Pero tiene una ventaja adicional, y es que encima es capaz, sobre todo en proyectos de remodelación, de superar niveles, es decir, que las cañerías no tengan siempre que bajar las vías de evacuación hacia abajo, sino que puedan subir desniveles de hasta 60 centímetros por un solo inodoro. Como conclusión, en el caso de las descargas, aunque en la web la tengan con más detalle, aquí tienen un ejemplo de simplemente un sistema de alta presión de fluxor tradicional, donde en el ejemplo que aquí se pone de 4 personas que hacen 4 micciones y una deposición, que es el estándar de lo que casi todo el mundo hacemos, pasamos de tener unos 280 litros día hasta el inodoro más eficiente, que es el que acabamos de ver, que en esos mismos usos estamos consumiendo 30 litros. Hay una variedad bastante importante de posibilidades, pero ojo, es que fíjense solo lo que es en coste de agua, lo que supone al año y las diferencias que hay entre una tecnología y otra. Simplemente ya por cerrar el tema de los urinarios y 2 o 3 elementos, estaríamos hablando de que también podemos optimizar tipos de urinarios, simplemente cambiándoles el eje de rubí, el Starfón o la pieza completa y entrar en equipos de diseño, como el ir a lo más eficiente que hay en el mercado, que son los urinarios sin agua. ¿Qué ventaja tienen estos urinarios? Pues evidentemente desde el punto de vista ecológico que no utilizan agua. Sí que tienen un inconveniente, esto no se puede plantear si no tenemos servicio de limpieza. Es decir, en los sitios donde han fallado los urinarios sin agua no ha sido porque el fabricante o la tecnología fuera mejor o peor, era porque luego nos hacía un mantenimiento adecuado y en vez de limpiar, claro, aquí no hay nada de agua y el orín y los ácidos úricos se quedan impregnados y son amoníacos que huelen muchísimo. Claro, si yo una vez al día no paso un paño para quitar esa zona, es obvio que ese equipo va a oler, pero igual que si oliera, con todo el respeto, como si un perrito se nos hubiera meado en la loza. Sería exactamente igual. Entonces, no falla la tecnología, sino lo que hay es que hacer un mantenimiento adecuado. Y ya como últimos pantallazos, difícilmente vamos a poder ahorrar si no sabemos si consumimos mucho o si consumimos poco. En proyectos eficientes no nos podemos plantear, y de hecho todas las normas, como decía antes, por ejemplo, el plan de gestión sostenible y tal, nos obliga a que tengamos contadores por todas las áreas y líneas de demanda. Es vital contar con una buena tecnología, incluso se puede conectarnos desde fuera con sistemas informáticos. Ya para terminar, yo siempre termino con una expresión. Todas mis ponencias, mis presentaciones dicen, ¿merece la pena ahorrar agua? Yo creo que sí. No solo por las mejoras medioambientales, por la reducción de costes, sino porque estamos ayudando a la sociedad, sino porque con todos los problemas que tenemos hoy, simplemente con algo tan sencillo como es tocarnos el bolsillo, desde la mera vista económica de lo que esto supone, no hay ninguna medida más eficiente que ahorrar agua. Gracias y perdón por los problemas técnicos. Muchas gracias, Luis.